Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El programa de hoy es un tanto singular. Os voy a contar una historia de terror. Una historia que está a caballo entre la leyenda urbana, la realidad, el mito y la ficción. Reconstruida a través de una serie de fragmentos cogidos de aquí, de allí y amalgamada en esta terrorífica experiencia que os voy a contar. Todo comenzó a finales de la década de los años 50, de 1950. Por entonces comenzaron las primeras investigaciones del KGB para poder controlar la mente de las personas. Un equipo de científicos soviéticos intentaba descubrir cuáles eran los límites de la resistencia humana. Y para ello decidieron llevar a cabo un terrorífico experimento. Seleccionaron a 5 presos de una manera bastante práctica, con la idea de inducirles a mantenerse despiertos durante 30 días. Iban a privarles del sueño durante un periodo de un mes. A cambio, a los presos les concederían la libertad. Los oficiales del KGB visitaron varias cárceles, en las que seleccionaron a 5 de los aparentes mejores candidatos. Presos cuya salud mental era buena y que su aspecto físico era muy aceptable. A los sujetos se les condujo a una estancia cerrada, sin ventanas. Tenía aproximadamente unos 30 metros cuadrados. Para 5 personas no era excesivamente grande, más bien pequeña. En ella se había dispuesto una serie de catres y numerosos libros para que se distrajesen e intentasen que el tiempo corriese más rápido. Había también una letrina, por supuesto, y las edades de los candidatos oscilaban entre los 20 años y los 60. En aquel gris cubículo de hormigón se había dispuesto un respiradero. En aquel respiradero circulaba el aire. También se había dispuesto un sistema por el cual cada cierto tiempo esos respiraderos por los que entraba aire se dosificaba un gas estimulante que impedía que los presos pudiesen quedarse dormidos. También en aquella instancia se habían instalado una serie de micrófonos y se había colocado una antigua cámara para poder observar a los prisioneros, cómo reaccionaban y qué es lo que hacían. Preparado todo y con los hombres dentro, el experimento comenzó el 1 de noviembre. Inicialmente los participantes parecían tranquilos. Estaban seguros de poder superar la prueba. De hecho, estaban hasta contentos, pensando que después de la misma, después de ese mes de cautiverio, saldrían en libertad. Los 5 primeros días fueron muy tranquilos. La normalidad reinaba. El tedio era un poco agobiante y los primeros síntomas de sueño o de ganas de dormir empezaron a llegar. Pero por supuesto no podían dormir. El gas que inhalaban se lo impedía. Digamos que todo comenzó a partir del 6.º día. Los participantes comenzaron a mostrar una especie de fatiga cargada de nerviosismo, como un estrés constante. En ocasiones se podía escuchar leves lamentos y quejas. Los presos susurraban entre ellos, intentando que el KGB pudiese escuchar las conversaciones. Los días pasaron y llegaron el 9.º día. En el 9.º día, lo que antes eran susurros se habían convertido en un griterío. Los participantes comenzaron a discutir entre ellos. Incluso se llegaban a lanzar libros. La situación pareció volverse muy tensa. La comida y la bebida se les suministraba con cuidado a través de una cámara intermedia que permitía evitar el contacto directo.
Los días fueron pasando y la situación se fue poniendo cada vez más y más complicada. En el 14º día, el cubículo era una auténtica locura. Los prisioneros ya habían destrozado todos los libros. En ataques de locura habían llenado de heces todo el cuarto. Habían desgarrado los colchones de los catres. Las peleas eran constantes. La paranoia reinaba en aquel pequeño cuarto. Parecía que todos intentaban asesinarse mutuamente. En ocasiones el griterío era sencillamente espantoso. En el día 16 mancharon de excrementos el objetivo de la cámara. Apenas se podía ver nada, unas pequeñas sombras. Ya por entonces los gritos eran absolutamente espantosos y los ruidos que se escuchaban en aquel cuarto eran sencillamente infernales. Parecía escucharse que 4 de aquellos prisioneros se habían aliado contra otro. El restante miembro, vagamente, se pudo apreciar cuando recibió el ataque de sus 4 compañeros. Era el más joven de todos. Lo agarraron y lo asesinaron cruelmente. Después de ello, el silencio reinó, durante no mucho tiempo, ya que los deseos de dormir y la imposibilidad de hacerlo habían hecho estragos en aquellas maltrechas cobayas humanas. Aquel gas era lo suficientemente efectivo para impedir que se pudieran quedar dormidos. Y llegó el día 18. El día 18 los golpes de las paredes y los gritos eran terriblemente infernales. Al parecer habían asesinado a otro de los cautivos. Ya solo quedaban 3 compañeros, 3 presos vivos. Minutos antes de asesinarlo se podía escuchar a aquel infeliz gritando salvajemente que lo dejaran salir, que quería volver a la cárcel, que quería dormir, que lo iban a matar. Efectivamente, el resto de sus compañeros lo asesinaron espantosamente, llenando toda la estancia de sangre. Y llegó el día 20. La bombilla se fundió en aquella infernal estancia, o fue destruida por alguno de ellos. La oscuridad reinante era total. Se empezaron a escuchar al poco tiempo ruidos que parecían sobrehumanos, inmensos golpes en las paredes, acompañados de terribles gritos. Golpes que parecían imposibles que los pudiese producir un ser humano. Hicieron temblar la zona de experimentación. Era como si un rinoceronte golpease las paredes e incluso la puerta de acero en algún momento notó señales de debilidad en sus bisagras, en sus gruesas bisagras. Llegados a este punto, los científicos del KGB pensaron que lo mejor era abrir el cuarto y ver qué es lo que estaba sucediendo. Lo pusieron en conocimientos del oficial de más alto grado en la base, un coronel que supervisaba los experimentos. Finalmente aceptaron entre todos llevar o enviar a un pelotón de hombres armados para evitar de ese modo sufrir daños y abrir la puerta con una cierta seguridad en pro de intentar descubrir qué estaba ocurriendo dentro. Los hombres se apostaron para intentar abrir con mucho cuidado aquella misteriosa puerta que recibía los envites de algo inmenso que había detrás. Uno de los soldados se colocó con una linterna frente a la puerta y los demás compañeros, apostados en distintas ubicaciones, apuntaban con sus rifles hacia el interior. El soldado metió la llave y comenzó a girarla, y en el preciso instante en el que aquella llave dio su última vuelta, la puerta se abrió de manera demoledora. Aplastó casi al instante a una serie de soldados que se encontraban cerca. El resto de militares, de manera frenética, empezaron a disparar en todas las direcciones del cuarto. En aquel momento, y viendo la situación o la gravedad de la misma,
Uno de ellos decidió lanzar una granada al interior de aquel terrible cuarto. El enorme y ensordecedor ruido de aquella granada, cuando reverberó contra el hormigón, dejó a todos los soldados aturdidos, prácticamente sordos. El silencio después de aquel terrible o aquella explosión reinó por la zona. Cuando entraron en el cuarto los investigadores, junto a los soldados que quedaban en pie, el espectáculo que pudieron ver era sencillamente infernal. Sangre, hedor, miembros humanos desgarrados, incluso algunos de ellos parecía que tenían signos de canibalismo. El caos era absoluto. Al fondo de la estancia había una especie de masa de carne deforme. Una espantosa masa de carne que parecía susurrar: ahora podré dormir. Justo en el preciso instante en el que los soldados disparaban alocadamente contra aquella especie de ser informe. Los investigadores descubrieron que la privación del sueño generaba a largo plazo que la mente produjese pesadillas que se materializaban. Aquellos monstruos del sueño de los que se hablaba en la psiquiatría tomaban cuerpo y se transfiguraban en algo real. Y los propios hacedores de aquellos sueños se convertían en protagonistas de esos monstruos. El coronel, sorprendido después de las especulaciones e investigaciones de los investigadores, decidió que había que repetir el experimento, un hombre audaz. Y también decidió llevar en esta ocasión el experimento hasta el final. Pero el coronel dijo lo siguiente: en esta ocasión, 3 miembros del equipo de investigación formarán parte del experimento. Entrarán en el cuarto. Los científicos, aterrados ante la propuesta de aquel coronel, se negaron en redondo. Dijeron que no, que eso no se podía hacer. Eso era imposible. Lo cierto es que el discurso o la discusión entre el coronel y los científicos duró muy poco. El coronel desenfundó su arma mientras apuntaba a uno de ellos a la cabeza, cuando a la vez, mientras tanto, le preguntaba que qué es lo que prefería. Aquel científico movió la cabeza negativamente, de manera insensata, porque al instante el coronel apretó el gatillo. La parte posterior de la pared se llenó de sangre y materia gris, mientras el científico caía fulminado al suelo. El resto del cuerpo científico estaba sencillamente aterrado, mientras el coronel se acercaba a otro de ellos, al que le preguntó si tenía alguna objeción en participar en el experimento. El pobre diablo, de manera instintiva, intentó escapar corriendo. El coronel, un hombre veterano, rápidamente hizo un movimiento instintivo y le cosió a balazos. El segundo científico cayó fulminado. Y por último se acercó a otro científico. Este, entre sollozos, y antes de que el coronel formulase la pregunta, aceptó formar parte de aquel terrorífico experimento. Poco más se sabe de lo que ocurrió en esa segunda prueba. Se dice, según algunos rumores, que en esta ocasión se consiguió llevar hasta el día 29. Se desconoce qué es lo que ocurrió. Pero sí se sabe que un espía norteamericano, meses después, redactó un extraño informe en el que ponía que los soviéticos habían lanzado una bomba atómica en una de sus instalaciones científicas situadas en Siberia. Nunca se llegó a descubrir qué intentaban destruir los rusos al bombardear sus propias instalaciones. Tal vez la mente de aquel científico, sometido a ese espantoso experimento, había formado un terrible y poderoso ser que amenazó la zona
e incluso posiblemente al país entero. Los monstruos que puede generar nuestra mente, si se desatan y no se canalizan, pueden ser sencillamente devastadores. ¿Leyenda? Posiblemente. ¿Historia de terror? Claro que sí. ¿Realidad? ¿Quién sabe? Tal vez algunos fragmentos estén a caballos entre la leyenda, el relato y la ficción. Pero sois vosotros mismos quienes penséis dónde debéis ubicar esta historia de terror, que quizás ocurrió única y exclusivamente en la mente de alguien. O quizás no. Como siempre os decimos desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.